La Comisión de Transparencia es un organismo autónomo por ley que tiene como finalidad primordial el buscar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos de este estado de Nuevo León y de las personas en general con respecto a los dos derechos fundamentales que tienen. Uno es el derecho de acceso a la información y otro es el derecho de protección de sus datos personales. Ambos derechos son fundamentales porque están consagrados en la Constitución Política del Estado de Nuevo León y en la Constitución Federal, que es la Carta Magna que a todos nos rige. De tal manera que ambos derechos fundamentales tienen la vitalidad e importancia, como son los derechos humanos en su momento, también son dos derechos fundamentales. Y este organismo se dedica a proteger estos derechos fundamentales. Para eso fue creado este organismo, para eso fue creado por ley el organismo, está fundado en el artículo 6º constitucional del Estado de Nuevo León y también en la Constitución Federal, de tal manera que este organismo tiene que prevalecer por mucho tiempo, por muchos años, por toda la vida posiblemente, porque bajo este índice de este organismo se respetarán los derechos de todas las personas a estos dos derechos fundamentales. Y la autonomía desafortunadamente no ha sido bien entendida ni por autoridades ni por los ciudadanos de este estado, porque la autonomía es autonomía de gestión, autonomía financiera o de presupuesto, autonomía en el manejo de los recursos que le son asignados por la autoridad que es el gobierno o en su momento el Congreso a este organismo autónomo para que con este presupuesto se dedique exclusivamente a cumplir las finalidades que se señalan en la propia ley de transparencia. ¿Cuáles son ellas? Pues en primer lugar el ejercicio y las facultades que deben manejarse para poder organizar el fomento de la cultura de la transparencia, la protección de los datos personales y el manejo de los archivos en este estado de Nuevo León. Son tres conceptos básicos enormes que traen una responsabilidad increíble para esta Comisión de Transparencia, porque ciudadano que llega aquí a pedir asesoría o a establecer una demanda de inconformidad, estamos obligados a proporcionarle todo lo necesario para que alcance la información que está solicitando o para que se le proteja sus datos personales. Esto es básicamente a lo que el organismo se dedica. ¿Me podría dar un ejemplo práctico de la protección de los datos personales que está tan de moda y tan sonado? Por supuesto que sí. Nomás recuerdo que hay que hacer una diferenciación porque la protección de datos personales es una ley de carácter federal y en nuestra ley local de transparencia hay un capítulo especial que rige la protección de datos personales en poder de autoridades. Ahí sí entramos nosotros como Comisión de Transparencia. Todas las bases de datos que tengan las autoridades, nosotros las defendemos en favor del ciudadano o de las personas de este estado. Pero en tratándose de particulares, entonces tendrá que entrar la vigencia de la ley federal. De tal manera que nosotros aquí hemos orientado a muchas personas y a muchos ciudadanos diciéndoles cómo deben proteger sus datos personales, por ejemplo, contra un particular. Por ejemplo, una casa comercial, un banco, etcétera. Tendrán que ir a hablar con el IFAI o vía internet para que puedan resolver sus problemas y ejercer sus derechos ARCO que todos conocemos. ¿Por qué ARCO? Porque es el acceso, rectificación y oposición de sus datos personales. De tal manera que estas circunstancias, estos derechos ARCO de que tenemos todas las personas, si estuviera aquí en el Estado de Nuevo León y estuvieran en poder de una autoridad, nosotros nos obligamos a defenderlos y a buscar lo que quiera el ciudadano o el titular de sus datos personales. Te recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión, el año pasado, estuvimos en uno de los controles vehiculares que los municipios hacen en la noche, de tal manera que ahí yo entregué a cada automovilista pues una información con respecto a la protección de datos personales, porque automovilista que era detenido, aunque trajera por aliento alcohólico, por ejemplo, pues le tomaban todos sus datos: nombre, domicilio, edad, placas de su automóvil, dónde vivían, etcétera. Muy bien, el señor paga la multa por venir con aliento alcohólico. Y ahora esos datos, yo creo que tiene el ciudadano todo el derecho de pedirle a la autoridad que los cancele, ¿verdad? O que se oponga a que otra persona los vaya a tener.
Hay varias circunstancias, pero de esa manera creo que muchos automovilistas lo agradecieron porque no estaban enterados de cómo manejar esa información con respecto a la autoridad. Y así como ese ejemplo, hay cientos de ejemplos en donde podemos intervenir como autoridad en todo el estado.